Ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo. El tema que le hemos propuesto es el proyecto de ley de economía violeta presentado por él hacia al país y entonces los primeros acercamientos al proyecto es ¿qué propone el proyecto como tal? O sea, si bien es el tratamiento de una política laboral para las mujeres, ¿qué propone en definitiva para el mejoramiento y la consecución de trabajo, que es lo que necesitamos? Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por el interés que siempre se le ha dado en este espacio a este tema. Es sin duda uno de los problemas más graves que tenemos en el Ecuador. Las mujeres tienen una triple amenaza, si queremos llamarla de esa manera: menos acceso al mercado formal de trabajo, menos ingresos en las mismas posiciones y haciendo los mismos trabajos que los hombres, y además una dificultad de crecimiento. Por lo tanto, el proyecto de ley lo que busca es atacar a cada uno de esos problemas estructurales, sobre todo con incentivos, que es lo que hemos planteado aquí. Por un lado, que las empresas que abran nuevas plazas de trabajo, no queremos que se reemplace al personal que está ahora, sino que se generen nuevos trabajos y que les den esos trabajos a mujeres, puedan tener una deducibilidad adicional del 150%. ¿Qué es lo que busca esto? Más trabajo para las mujeres y sobre todo trabajos mejores pagados, porque mientras más se les pague, mayor será el beneficio. La segunda cosa que estamos planteando es ayudar a romper varios de los prejuicios alrededor de la contratación de mujeres. Y aquí lo que hemos recogido es un anhelo que tenían muchas mujeres de que se puedan compartir las licencias de maternidad y de lactancia con la pareja de manera ordenada, pero de tal forma que les permita a ellas tener la libertad de decidir si es que toman las licencias completas, si es que toman las licencias de manera parcial y que no trunquen sus decisiones o sus carreras. Nuevamente, esto en el marco de una libertad para que sea la mujer, la madre, la que decida. En tercer lugar, estamos planteando un camino que nos parece absolutamente necesario para que las mujeres lleguen a tener cargos de dirección en las empresas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que apenas el 5% de los puestos más altos de dirección de las empresas se van a mujeres y el gran porcentaje se va a hombres. Mientras más mujeres tengamos en cargos de dirección, mejores decisiones se van a tomar. Va a ser mucho más equitativa y más justa la pirámide empresarial. Y sin duda el Ecuador también se verá beneficiado porque las empresas que están manejadas o donde se tienen mujeres en cargos de dirección son más rentables, son más productivas que aquellas que no los tienen. La cuarta cosa que hemos planteado es un camino muy rápido, o más que rápido, un camino muy adecuado para generar un incentivo para aquellas mujeres que están en carreras de educación dual, es decir, carreras que tienen un componente académico y un componente práctico y que generalmente están enfocadas en los sectores de la economía que más fácilmente pueden generar plazas de trabajo de calidad, pero que estos se están yendo solamente a hombres. Las actividades científicas, sería. actividades... Es un incentivo que lo que hace es ayudar a contratar ya de manera permanente, utilizando un premio en relación al porcentaje de la ley de pasantías. Pero lo que queremos es que las empresas puedan llamar a las mujeres que están en carreras de educación dual para que ya se integren en estas áreas de la economía mucho más técnicas y que el talento de las mujeres, una vez que lo conozcan dentro de las empresas, ayuda a que se mantengan por largo tiempo y además a que puedan crecer. Señor doctor, y finalmente... sí, por favor, sí. ¿Cuál era la...? Un último tema, Francisco. También estamos planteando una serie de condiciones objetivas que deberán estar establecidas por las mismas empresas previo a las contrataciones de personal y dentro de los distributivos del personal para poder analizar y entender nuevamente de manera objetiva si es que existen prácticas discriminatorias y si es que las hay, que se pueda tomar correcciones. Mientras no tengamos estos criterios objetivos, será muy difícil saber si es que efectivamente se está contratando a las personas, se las está promoviendo, se les está fijando una remuneración
por sus condiciones y por su capacidad para trabajar, o por otros requisitos u otras condiciones que nada tienen que ver con el puesto, entre esos el género de la persona contratada. ¿Usted diría entonces que este proyecto tiende a una discriminación positiva y esto de la es deducible al 150% adicional? Entonces, ahora hay un deducible, se va a aumentar a un 150%. ¿Ustedes han identificado qué sectores se pueden desarrollar, en dónde se puede aplicar esta ley? Y si es que, por ejemplo, como usted nos decía, el 5% son mujeres las que administran a empresas, pero usted está consciente entonces de que sí hay mujeres preparadas que pueden asumir ese rol y que además en esta discriminación positiva es beneficioso, y usted lo ha dicho así, es beneficioso para el país. ¿Esas son las condiciones para promover este proyecto, ministro? Sin duda, Francisco, cada uno de estos planteamientos tiene una razón de ser en indicadores. Yeah. Vamos por la última pregunta. Hay mujeres preparadas, sin duda, mujeres extremadamente talentosas que se quedan fuera del crecimiento empresarial o fuera del mercado laboral por prácticas discriminatorias en algunos casos, pero en general porque las estructuras sociales les han puesto una serie de limitaciones y barreras que son muy difíciles de sortear en relación a las que tenemos los hombres. Lo que queremos aquí con esta acción afirmativa es abrir las puertas para que tengamos mujeres en los directorios o en las juntas y que se tomen decisiones en conjunto, que no se tenga solamente la visión de los hombres el momento de la toma de decisiones en las empresas y que podamos aprovechar ese talento que está siendo desperdiciado. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como que a ti, Francisco, te inviten a jugar fútbol y te digan, ok, pero no vas a comenzar el partido con 11 jugadores, vas a comenzar con 6. Es imposible que puedas competir en esas condiciones. Y es lo que nos pasa en el país cuando el 45% de las mujeres se quedan fuera de una fuente formal de trabajo. Y el segundo tema, el de los incentivos tributarios. ¿Por qué lo estamos planteando así? Precisamente por esto, porque la gran mayoría de los trabajos se van a hombres y pocos trabajos se van a mujeres. De cada 10 trabajos que se generan, apenas 3 de ellos se van a mujeres. Hay una disparidad muy grande que está no solamente generando situaciones muy injustas y preocupantes, porque las mujeres que no tienen una fuente adecuada de ingresos también son más susceptibles a posibles casos de abusos, de violencia, sino también por un tema de productividad y de crecimiento para el país. Es imposible que salgamos adelante si es que la mitad de nuestras mentes más talentosas están fuera del juego. Así es que creemos que con estos incentivos vamos a ayudar a generar más plazas de trabajo, que esas plazas adicionales de trabajo que se generen sean ocupadas sobre todo por mujeres y que vayamos equilibrando la balanza hacia arriba, creciendo, generando oportunidades y por lo tanto también ayudando a que el país crezca. Entonces, ministro, claro, lo que el gobierno plantea es no solo de los seguimientos y de los estudios que han hecho, si 3 de cada 10 ecuatorianos tiene trabajo pleno, como le dicen, y de ese trabajo pleno, de ese 3 de cada 10, hay solo 3 para mujeres, entonces la desigualdad es tremenda. O sea, la desigualdad Claro. es tremenda, ministro. ¿Y cómo enfrentar entonces eso de lo poco que hay, que sea equilibrado en definitiva? Con este Absolutamente, proyecto. Francisco. Tú has dado en el clavo. Si ya tenemos una situación del empleo complicada y dentro de esa situación complicada, que estructuralmente ha sido difícil durante muchos años y que con la pandemia ha reventado, la situación de las mujeres es aún más grave. Apenas el 24% de mujeres, es decir, menos de 1 de cada 4 mujeres, tiene un empleo adecuado. Y si es que nos fijamos en los ingresos de las mujeres, el quintil más bajo, el que menos gana en las mujeres, tiene un ingreso promedio al mes de $42, es decir, la 10ª parte del salario básico, o casi la 10ª parte del salario básico. Esos son temas urgentes que tenemos que corregir. Y creo que como sociedad tenemos una deuda pendiente. Como sociedad hemos naturalizado muchísimas prácticas que son indebidas. Hemos naturalizado también muchísimas situaciones que terminaron volviendo invisibles. Yo conté el día que tuvimos el lanzamiento de la ley.
una anécdota que nos pasó en el ministerio. Y es que cuando comenzamos a trabajar este proyecto, era un proyecto que estaba enfocado en generar plazas de trabajo. Ese era el principal objetivo de la ley. Pero durante la discusión con mi equipo, que además está compuesto en su gran mayoría por mujeres, ellas me comenzaron a decir, ustedes no entienden lo complicado que es para nosotros. Ustedes no tienen la sensibilidad para descubrir todas esas prácticas prejuiciosas, agresivas, discriminatorias, inclusive de acoso que se dan en los espacios de trabajo. Naturalizado y eso. que ya se pasan por alto, se ha naturalizado de una manera terrible. Por eso le cambiamos el enfoque. Por eso no solamente estamos pensando en que se abran puestos de trabajo, estamos también pensando en cómo vamos a hacer más justas las estructuras sociales y las estructuras empresariales. Y la manera más fácil es que sean las mismas mujeres las que puedan estar en esos puestos desde donde se tomen decisiones y se mejoren las cosas hacia abajo. Claro, incluso esto puede ayudar a veces eso que suele decirse, ¿no? Ahí que la competencia entre mujeres es mucho más fuerte y a veces incluso no muy leal. Claro, si hay tan poco en la disputa, los incentivos para no ser leal y no respetar en general el mercado laboral se vuelven perversos, ministro. Y creo que es otro prejuicio, Francisco. Tenemos esta sensación de que las mujeres se dejan llevar por cuestiones emocionales, que toman decisiones emocionales y nada más alejado de la realidad. Yo creo que si es que hacemos un análisis a profundidad, seguramente somos los hombres los que muchas veces nos llevamos dejar por decisiones emocionales, de ira, de bronca, de una competencia que a veces nos lleva a chocar en lugar de a construir. Yo te puedo hablar por mi experiencia personal. Tengo la suerte de tener un equipo de trabajo extremadamente talentoso, donde la mayoría son mujeres, que trabajan siempre de la mano, que nos han ayudado a construir cosas de manera muy rápida y que lo han hecho además de una forma muy centrada, muy moderada. Por lo tanto, al igual que mi experiencia, los datos lo que nos dicen es que las empresas que tienen mujeres en los cargos de dirección, no solamente que se manejan bien, sino que son más rentables y son más productivas que las grandes empresas donde no están mujeres en cargos de dirección. Así es que es parte de los prejuicios que tenemos que romper. Y solamente los vamos a romper cuando podamos compartir en espacios adecuados entre todos y sean los talentos los que ayuden a que las personas despeguen, ¿verdad? Y no sean otras condiciones u otras limitaciones. Ministro, esto además de incentivos, ¿tiene alguna, porque a veces parecería que es necesario siempre en la ley alguna sanción, como por ejemplo tuvo que ponerse algo para la discapacidad o las capacidades diversas, que se cumplan en las empresas y se comenzó a hacer un seguimiento de que eso se cumpla, de que tengan participación? ¿Esta tiene alguno, digamos, a más del incentivo, algo más que controle su ejecución, ministro, este proyecto? No, en la ley no hay, Francisco, no hemos considerado necesario porque ya hay una competencia del Ministerio del Trabajo para verificar que se cumpla con distintas normas, pero sobre todo porque yo creo que tenemos también que dar un paso hacia empujar a que la sociedad actúe bien por convencimiento, no solamente por sanciones. No podemos tener un Estado policial permanentemente tratando de dirigir la conducta de los ecuatorianos. Yo creo que los incentivos en este caso son mucho más importantes y más fuertes. Esos incentivos que van a abrir puertas también van a conseguir que una vez que tengamos más mujeres en plazas de trabajo, que tengamos más mujeres en cargos de dirección, aprendamos a reconocer ese talento, aprendamos a reconocer esas capacidades que han estado alejadas del mercado de trabajo, perjudicándonos a todos, principalmente a las mujeres, pero también a la sociedad en general, claro, a la sociedad en general. Así es, Francisco. Mira, hay estimaciones de que si el Ecuador logra cerrar las brechas de género, igualándolas hacia arriba, lo que vamos a conseguir es un crecimiento del 16% del PIB. Es un crecimiento que no podrías conseguirlo con ningún proyecto minero, extractivo, ningún tipo de inversión privada, ningún tipo de inversión pública ni de gasto público. Por lo tanto, es la manera más inteligente de crecer, es la manera más inteligente de mirar hacia el futuro y también es la manera más justa.
Y la justicia es importante. Y bueno, y un tema que, si bien entonces esto no es de carácter económico urgente, no es un proyecto normal, o es de carácter económico urgente, ministro. Es un proyecto que necesita urgencia. Ya, Vamos a ver cuál es la vía para enviarlo. Recordemos que no podemos tener dos proyectos económico urgentes a la en vez. el tratamiento. Lamentablemente, la ley de defensa de la dolarización ha sufrido un retraso. Al parecer ya está bastante más Encaminada, sí. encausada. Eh, Así es, pero hay un compromiso de asambleístas, del mismo presidente de la Asamblea Nacional, para sacar este proyecto de manera muy rápida. Así es que si se va por vía ordinaria, también vamos a tener Un impulso, ¿eh? una velocidad mucho mayor que el de otros proyectos de ley. Y yo creo que aquí lo que vamos a conseguir es un compromiso muy grande entre distintos bloques, entre bloques que normalmente tienen visiones diferentes sobre el Ecuador, pero que en este caso creo que la mayoría va a estar de acuerdo en que son pasos muy importantes que debemos dar. Claro, y en medio de esto hay un juicio político planteado, Andrés, de esta experiencia pública que no hay que entrar en zozobra, como solían decir, sino que es una consecuencia de aceptar el reto de mojar el poncho, también se dice. Andrés, ¿cómo está esto de enfrentar este juicio político? ¿Cómo se prepara el ministro de Trabajo para esto que puede ser además la mejor forma de presentar un informe de lo hecho en ese ministerio, aprovechar incluso ese espacio para rendir cuentas, ya no en cóctel, sino en un juicio político, lo cual no siempre es malo. Han salido ministros incluso con censura, pero tan bien puestos sus respuestas que el país ha agradecido, no que les censuren, sino ha agradecido la labor por la que les están censurando, Andrés. Mira, Francisco, ante un juicio que tiene un carácter electoral y no un carácter jurídico, mi obligación, además por un convencimiento de la importancia que tiene la función legislativa dentro de la estructura democrática del Estado, eh, creo que mi gestión es la que tiene que responder ante esos cuestionamientos y esas supuestas causales. Así lo hice el día sábado, presenté no solamente los descargos en cada una de esas causales, sino también una visión muy clara de cómo estaba la situación cuando yo asumí el ministerio y cómo está ahora. Y la Asamblea tomará la decisión que crea que debe tomar dentro de ese marco democrático. Mi desafío más importante es que el juicio no me distraiga en estas semanas que queden, sea el tiempo que sea, de los temas absolutamente urgentes que tenemos que corregir. Tenemos problemas estructurales arrastrados durante muchísimos años que no podemos dejar que esperen más tiempo. Tenemos problemas coyunturales sumamente graves alrededor de la crisis del COVID, alrededor de un desempleo que a pesar de que se ha mejorado, sigue siendo muy alto. Y tenemos también desafíos como el de economía violeta, el desafío de incorporar más jóvenes al mercado formal de trabajo, el desafío de seguir simplificando y transparentando la gestión del ministerio, que necesitan de mi total atención. Así es que el tema del juicio yo he decidido limitarlo a lo estrictamente necesario, con todo el respeto que se merece la Asamblea Nacional, pero creo que mi obligación con los ecuatorianos, mi obligación principal, es seguir trabajando hasta el último día que esté en el ministerio para tratar de dejar el país lo mejor encaminado posible. Andrés, ¿cuál sería la mayor acusación? Que puede ser incluso injusta, pero decir, por aquí quieren golpear, incluso que le pueda servir políticamente, decir, a ver, permitieron que salgan trabajadores abusando de esta ley humanitaria y hubo empresarios que abusaron de eso y despidieron aprovechando la pandemia. Esa es una de las cosas que se quiere vender. ¿Cuál sería para ensayar o cuál fue la respuesta a esta dada el día sábado, Andrés? Es una buena pregunta, Francisco, porque no hay una sola causal que tenga sustento. Se meten temas de la ley humanitaria dentro del juicio, seguramente considerando que electoralmente puede ser algo de ruido. Una ley que la aprobó la Asamblea un mes y medio antes de que yo me posesioné. Llaman a testigos que lamentablemente fueron despedidos
4 o 5 meses antes de que yo entre al cargo. Y también generan alrededor de esto una idea que me parece que es una idea muy grave, de que las empresas tienen que quebrar, que tienen que cerrar obligatoriamente para que se pueda aplicar cualquier tipo de herramienta de preservación de fuentes de trabajo. No tiene mucho sentido, pero sobre todo creo que no tiene ningún sustento jurídico. Entonces, claro, ahí está ese debate que va a ser importante y que además puede clarificar para el próximo gobierno y el tratamiento de eso. Andrés, la experiencia de la función pública, esta con retos que no ha sido pues en el mejor momento del gobierno, sino en el momento más difícil. Alguna gente sale golpeada y dice, bueno, ya me metí. ¿Qué dice Andrés? ¿Valió la pena? ¿Es correcto que si nos piden acudamos a resolver y ayudar a resolver los problemas, Andrés? Absolutamente, Francisco. Cuando yo tomé la decisión de aceptar el reto de hacerme cargo del ministerio, fue una decisión consensuada con mi familia, porque hay un desgaste muy grande, hay muchísimas horas de trabajo, hay espacios o días enteros en que no veo a mi familia. Y no era una decisión fácil. Sin embargo, estoy muy contento con haberlo hecho. Creo que personalmente me ha ayudado a crecer, pero sobre todo mi mayor satisfacción es que siento que la gestión que se ha hecho dentro de un contexto muy difícil, de un contexto en el cual el Ecuador no tenía recursos para enfrentar una pandemia sumamente grave, ha sido positivo. Los números que tenemos de gestión nos dicen que las cosas están un poco mejor ahora de lo que estaban en junio, y tanto de la gestión macro, ¿no es cierto?, hablando de empleo, de desempleo, de la cantidad de puestos de trabajo que se han logrado crear a través de los acuerdos ministeriales que yo he sacado, como también de la gestión interna. Cuando yo llegué al ministerio habían apenas 3,000 y pico de denuncias que habían sido atendidas en el marco de la pandemia, y ahora hemos atendido 45,000, 15 veces más. Cuando llegué al ministerio también me propuse ayudar a transparentar la gestión. Estamos ahora muy cerca de obtener la certificación ISO antisobornos, ISO 37001. Hemos generado sistemas de atención ciudadana que han logrado sacar esas largas filas que eran terribles para los ciudadanos que se querían acercar al ministerio a pedir ayuda, a pedir consultas. Hemos simplificado, por lo tanto, esa gestión, le hemos simplificado la vida a los ciudadanos. Estamos también caminando para dejar los procesos, sobre todo los procesos de mediación, de visto bueno, de una forma mucho más dinámica, con menos discrecionalidad, donde la protección a los ciudadanos sea mayor. Y todo eso me llena de mucho orgullo, Francisco. Si es que, inclusive si es que esto terminaría con una decisión de la Asamblea de cesarme, yo me voy con mucha satisfacción del deber cumplido y mucha satisfacción además de los resultados que se han podido generar en este marco tan complejo. Andrés, un tema que siempre estaba vigente en estos años fue el debate de lo que era el SECAP y volverla a dar, incluso este tenía un fondo. Hay la posibilidad de que en estos últimos meses, al igual que este proyecto Violeta, se relance ese que era de capacitación, nada menos que con unas certificaciones que en Europa valían, o sea que no necesitaban homologarse a nada, sino que valían para trabajar, cosas de 3 meses, de 1 año y medio, que las dejaron, las desmantelaron y todavía esos recursos no se pudo usar. Andrés, ¿cómo rescatar o pedir al próximo ministro, al próximo gobierno, que eso sea una labor también? Porque de ahí también pueden salir mano de obra, trabajo, ¿no? Correcto, Francisco. Y esto que muy bien señalas es uno de los desafíos más urgentes que se tienen. ¿Cómo vamos a lograr que los ecuatorianos tengan más herramientas para enfrentarse al mundo? Y solamente se consigue con capacitación. El SECAP era una institución que funcionaba muy bien. Lamentablemente en el gobierno anterior decidieron que esos fondos que se iban al SECAP y el dinero que pagaban las empresas para capacitación de sus empleados entren a un saco común, que era el presupuesto general del Estado. Sí, sí. ¿Cómo podemos corregirlo? Bueno, esa es una reforma que se necesita importante, a mi modo de ver, al Código de Planificación y Finanzas Públicas. Pero también está la gestión directa del SECAP.
Contamos ahora con un director que es una persona muy preparada, que está haciendo cambios importantes. Estamos también aprovechando las nuevas plataformas para ofrecer capacitaciones gratuitas en línea. Ya no tiene que ser siempre la misma estructura que se mantuvo durante muchos años, ¿no es cierto? Que es una estructura en la cual, o más que una estructura, una metodología en la cual todo era presencial, todo tenía que generar unos grandes costos. Ahora podemos abaratar esos costos, ser mucho más eficientes, llegar a más personas. Y desde que yo entré en la gestión, Francisco, entre SECAP más las capacitaciones que hemos dado a través de otros programas como Socioempleo, hemos llegado de manera gratuita a cerca de 130,000 personas en pocos meses. Por lo tanto, esa herramienta no se puede desperdiciar. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo el SECAP, pero con una estructura que la vuelva sostenible, que no la haga dependiente permanentemente del dinero que transfieran desde el presupuesto general del Estado hacia allá. Y también hay que lograr los mecanismos para que esos fondos que han pagado las empresas, que son para los trabajadores, lleguen a los trabajadores. Exacto. Esa es una de las cosas que se distorsionó, porque eso era para los trabajadores, no un impuesto más para el presupuesto general del Estado, sino para capacitar y que las empresas usen eso en la capacitación de sus propios trabajadores. Ministro, entonces, esperar la resolución de la Asamblea, pero también en el tema del proyecto de ley, también lo del juicio, pero algo adicional del ministerio en estos días. Quizá, Francisco, pedirles a los ecuatorianos que, sobre todo aquellos que han participado activamente, tanto en la construcción del proyecto de economía violeta como en la construcción de lo que va a ser entregado al nuevo gobierno como un proyecto de reformas estructurales en materia de trabajo, que no bajen los brazos. Esto excede al ministro, esto excede al gobierno de turno. Estos temas realmente tienen que ser llevados adelante por la ciudadanía, porque el futuro del trabajo se tiene que construir desde allí y no puede estar anclado o dependiente de banderas políticas o de lógicas electorales. Así es que pedirle a la ciudadanía que nos ha apoyado tanto en esta construcción, ¿no?, y lo siga haciendo y lo sigan empujando adelante. Muchísimas gracias al doctor Andrés Ich, ministro de Trabajo. Gracias, Andrés, un gusto saludarle. Gracias por compartir. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Ha estado con nosotros el señor doctor Andrés Ich, ministro del Trabajo, el proyecto de economía violeta, su juicio político y la labor del Ministerio de Trabajo, ¿no? Enseguida volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a la siguiente